Bienvenidos de vuelta al canal. Creo que es la sesión número 5 de testimonio. Voy a hacer una lista de reproducción. Historia de vida se va a llamar. Lo organizo. De hecho, lo voy a hacer al tiempo que mi hermana va hablando ahí. Garapiña, refrescante. Mi hermana no quiso tomar. Me gusta. Y vamos con la segunda parte de mi hermana. Esta vez va a ser su experiencia al terminar la misión en Venezuela y su experiencia en el transcurso de la misión de Brasil. Así que le damos la palabra y vamos a ver qué tal. Hola, buenas noches. Por aquí en mi segundo episodio de Cuéntame tu vida. No he podido ver todavía todos los comentarios y leer, y lo que más me gusta, responderle, que antes lo hacía mucho, pero bueno, no he podido hacerlo, pero sí mi mamá y otros familiares me han comentado de las cosas los comentarios que me han dejado, valga la redundancia, y muchas gracias. La misión en Venezuela, pues como ya les explicaba, la terminé el 16 de diciembre del 2020, 2015. 2020, dijo, ay Dios. Ay, ya hace un tiempito de eso. Va a ser 15 años. 10 años. No, estoy mal, grave, hoy estoy con la matemática. Tengo que atenderme serio. Cuando llegué era por un mes de vacaciones, de ahí debía reincorporarme al trabajo. Ya al llegar en diciembre, acá las especialidades comienzan las inscripciones en septiembre, octubre. Ya había comenzado, incluso ese año comenzó un poquito más tarde y comenzó en el mes de noviembre, el 1 de noviembre comenzaron las clases. Es decir, que ya habían avanzado en el primer modular cuando yo estuve llegando. Pero para poder retomar otra especialidad, tendría que esperar al mes de febrero, donde se hacen las convocatorias de las especialidades para ya los graduados. Pero si corría con la mala suerte de cuando estudié, que no llegó hasta el día de la prueba, que llegó entonces una sola carrera, no iba a jugármela, ya el tiempo iba pasando, ya yo llevaba 4 años de graduada, que para mí era importante esos 4 años. No fueron perdidos, porque no puedo decir eso, claro que no, y la decisión fue tomada racionalmente y no me arrepiento. Pero eran 4 años que habían pasado de mi vida y lamentablemente para nosotros las mujeres es un poco más complicado este tema de la edad, sobre todo porque después yo quería formar una familia, entonces necesitaba establecerme primeramente para después formar la familia. Y ahí viene lo que le comentaba la vez anterior del debate, de que le iba a hacer el cuento después de por qué el médico era el único que estudiaba 6 años y al final no era nada. Yo llegué el día 16 y el día 20 ya yo estaba en la provincia, en la facultad, cuando ya era universidad, ya Holguín era universidad, en la Universidad de Holguín, para ver si podía comenzar a hacer el MGI, que era lo más factible en ese momento para poder estudiar. Pero como ya el curso había comenzado, da la casualidad que ese año solamente pudieron estudiar MGI los que tenían consultorio en la zona urbana. Pero ahí entonces entramos al debate. Un debate que duró 45 minutos. ¿Con quién? Con el jefe de posgrado general de la universidad, él tratando de convencerme a esperar a febrero si llegaban las especialidades o no. Incluso me preguntó de qué especialidad yo quería, me hizo la puntuación. Ya llevaba años de graduada, tenía misión, tenía otro tipo de trayectoria de trabajo, otras características que podía competir ampliamente, tenía buen índice académico, podía competir por la especialidad que yo quisiera, pero era perder otro año más de vida, y para mí eso era muy importante. Entonces trato de convencerme que a mi corta edad pues había tenido la posibilidad de salir de misión, conocer otros lugares, tener otras posibilidades, que él la tuvo mucho después de avanzado. Le puse, por ejemplo, mi tío a sí mismo, ya él tenía rondando los 50 y nunca había podido salir. Pero para mí eso no era importante, para mí era estudiar. Como ya al final me mandaron con él, porque nadie en el camino me había podido convencer de lo contrario, él decidió y me dijo así, pues, ¿quién te mandó para acá? No, la de MGI, la que atendía MGI. Pues voy a verla ahora mismo y que te haga todos los papeles. Fíjate que yo viré y me dice, ya no, te falta una copia del título. ¿Y dónde hacen eso? Y en 20 minutos, pues nada, me hicieron todo el papeleo, yo me aparecí con todas las copias habido y por haber,
yo andaba con un cartapacio así por lo que me pudieran pedir. Y sí me dejaron claro que debía de renunciar a las vacaciones. El 4 de enero tenía que comenzar a la especialidad o no podía hacerlo. Y adivinen qué, pues nada, el 4 de enero y ahí estaba. También tuve la suerte que en ese momento que yo llego, la doctora que estaba ubicada en el consultorio donde yo hice la residencia, había pedido la baja para cambiar para obstetricia. Y entonces estaba la vacante disponible ahí cerca de la casa. Más o menos eran como casi 2 kilómetros ¿A dónde? de la casa, allá arriba en el 16 donde yo estaba ubicada. 2 kilómetros. Y como unos 2 kilómetros, pero ahí la importancia de que, adivinen, pues de la bicicleta con que caminamos todo a Caracas. Sí, yo me iba ahí, bueno, me decían la doctora de las bicicletas, porque yo me lanzaba para allá, para llegar, pasaba un poco de trabajo, porque era lo más arriba, pero a la hora de bajar, era un cepelín directo casi a la casa. Así empecé la residencia. Después tuve la dicha de que en ese año se escogieron, cuando estaba terminando el primer año, claro, tenía en contra que ya todos habían hecho hasta el primer modular. Entonces yo tuve que llevar el primero y el segundo modular a la par y doble de sacrificio porque además venía de una sala de hospitalización y la atención primaria, la forma de escribir, la forma de tratar, las patologías que se ven no son iguales y las conversaciones con los pacientes tampoco, ni las características de los pacientes que van a ser todo el tiempo tuyo. Adaptarme a todo ese sistema, pero bueno, gracias a la colaboración de todo este equipo de trabajo que ustedes ven, mi familia, y a las posibilidades que nos brindó la fábrica de tener los recursos como las hojas, los lapiceros y demás, las presillas, los cartoncitos, la tijerita, esas cosas que parecen bobería, pero que para nosotros son fundamentales para la hora de organizar, de establecer, de hacer registros. ¿Puedo? Puede. Sí. Por eso yo entraba y hacía las correcciones, las acotaciones. La fábrica de Nicaro, de níquel, nuestros padres trabajaban allá y tenían más recursos materiales, a ellos les daban artículos de oficina que nosotros necesitábamos. Yo para estudiar en aquel momento y ella para trabajar. Hojas desechables, cuando terminaban los documentos lo dejaban 5 años guardado ahí y luego lo botaban. En vez de tirarlo a la basura nos lo llevábamos para la casa. Y con eso escribíamos las historias clínicas. Actualmente, como no tenemos esa posibilidad, dependo de que los pacientes, dependemos de que algún paciente que la tenga nos regale unas hojitas, nos regale unos lapiceros, ese tipo de cosas. Por eso de esa fábrica habla ella, esa fue la acotación. ¿Y el otro qué era? El equipo de trabajo para ayudarte con la especialidad. El equipo de trabajo porque tenía que actualizarlo todo. Y yo soy obsesiva, compulsiva con este tema de trabajo. Me gusta hacerlo lo mejor posible. Sí, somos. Cuando eso, como decimos aquí en el argot popular, no tenía gatito, no tenía perrito, no tenía más nada. Era yo sola. Preocupándome por mí misma y por nosotros, por la familia como tal, pero no tenía pareja, no tenía hijos, no tenía ninguna preocupación. Venía con tremenda loquera de allá del ritmo de trabajo ese 24 para 24 y el chocar entre la vida y la muerte, estar ese constante intercambio, pues te afecta, por mucho que tú quieras, te afecta más la lejanía y demás que siempre fuimos, siempre hemos sido así como nos ven, muy apegados, independientemente de que yo viajaba y iba a trabajos por la escuela y así, que me alejaba unos días, jugué deporte, que tenía una semana en competencia y esas cosas, pero éramos muy unidos, no tanto tiempo así. Y entonces me dedicaba y yo me iba y mis padres subían a las 2 hasta las 3 de la mañana estábamos en el consultorio arreglando historias, acomodando, este sí va, este no va, este vamos a hacerlo nuevo, dándole un poco de forma. Mi mamá enseguida llegó, la cortinita para el baño, la tapita para el baño, la cortinita para las paredes, esa parte de la estética, de darle un toque diferente organizativo. Luisi me ayudó. En un día caminamos todas las viviendas que me tocaban. 906 pacientes pesquisamos ese día para actualizar las fichas familiares con las que trabajamos y me acuerdo que él era estudiante de medicina que todavía. Es el trabajo porque ellos no son médicos. Sí, tengo que interrumpirte porque se te va la olla. Eso es como la historia, la ficha, tú saber cuántas personas tiene, de qué padecen,
si trabajan o no, la relación que existe entre ellos. Eso nosotros lo vamos registrando en hojas y había que verificarlo casa a casa y persona a persona para poder de ahí saber cuánto es hipertenso, cuánto diabético, cuánto riesgo reproductivo, es decir, la dispensarización que le llamamos nosotros de qué padece cada persona y cuáles son los riesgos que tienen. Luis y yo comenzamos a caminar un día, comencé yo, sobre el mediodía, él que había llegado de la escuela fue a ayudarme, pero me acuerdo que como a las 9 de la noche ya él me decía, porque era una zona de edificios, casi todo era edificio, excepto como 3 cuadras, que eran lineales así, una calle, que era una calle, todo lo demás era edificio y era sub y baja, y nunca habíamos subido ni bajado tanta escalera, en mi vida yo había subido tanto, ni siquiera en Venezuela que vivía en un cerro, yo esperaba el tiempo libre que alguien me subiera, me hiciera el favor. Y ya como a las 9:00 Luis me decía, ay tata, hacemos eso mañana, ay tata, terminamos mañana, pero yo necesitaba terminar esa noche. Así transcurrió el primer año, logré hacer los modulares. Cuando íbamos a iniciar el segundo año, es decir, ya en enero del otro año, llegó un llamado a los residentes que tenían resultados en el trabajo, mejores resultados en el trabajo, mejores resultados en los estudios, muy parecido a cuando terminé el internado, y nos escogieron a 5. Dentro de esos 5 entra entonces el compañero Yuri Rey. Nosotros pertenecíamos al mismo policlínico, pero como él vivía distante en la cabecera municipal, en Mayarí, él hizo todo ese primer año allá en docencia. Pero ya al cambiar de año, que cambiamos nosotros de docente, pues bueno, si estaba trabajando en el policlínico, tuvo que venir a dar las clases también para acá en el policlínico. Antes de eso nos habíamos visto como 2 o 3 veces en una que otra reunión de brigada, de grupo, es decir, todos los médicos con todas las enfermeras y trabajadores. Y es donde comenzamos a intercambiar porque nos fuimos para el curso de portugués, que lo hicimos 21 días, fueron 3 semanas en la universidad, en Holguín, todos concentrados, día y noche. Empezábamos a las 8 de la mañana, terminábamos a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Puede hablar, compañero. Holguín era becado. Sí. Vivíamos en un lugar y se fueron a 104 kilómetros de la casa a estar allí becados el tiempo que duró el curso. Ya ahí con dolor de cabeza, la primera semana eso fue apoteósico porque no entendíamos nada, no estaban hablando y entonces tratar de entender pues era problemático. Y aparte que aquí lo que das en la carrera y desde chiquito, que por eso pusimos desde la primaria, es inglés. Y entonces ya esta palabra no se dice ni en español ni en inglés, se dice en portugués, que es muy parecido al español, pero no es igual. Ahí fue donde tuvimos mayor acercamiento. Yuri y yo, aunque ahí no fue donde nos hicimos novios después. Nada, terminamos ese curso y ya eso fue en el mes de abril. Y ya después, en el mes de junio, julio, estuvieron saliendo los primeros compañeros de nosotros, que en ese llamado, por eso Yuri le decía que él debió haberse ido antes que yo para Brasil. Él lo llamaron, pero como a mí no me habían llamado, pues nada, no nos fuimos y nos fuimos en mayo del año siguiente, 12 de mayo. Me acuerdo porque volamos el mismo día del cumpleaños de mi papá. Vinimos el día 10 para acá, para La Habana, y de aquí fue que volamos hacia Brasil. Cuando llegamos a Brasil, allí nos pusieron en un hotel. En el hotel estuvimos 3 semanas. Allí eran todas las condiciones. Estábamos en una habitación, Yuri y yo solos. Los matrimonios, los que iban por pareja, los pusieron solos. Los otros lo iban conjugando de 2 en 2 según la afinidad. Permitieron eso, que fuera según la afinidad. En ese tiempo te dan muchos cursos también de actualización, de cultura, de proceder, de cómo conducirse y esas cosas, que es para irte preparando. Allí todo era gratis, las condiciones muy buenas del hotel, podíamos salir libremente, no era como en Venezuela. Conocimos museos, muy bonito Brasilia, estuvimos en Brasilia, muy bonita esa zona, el parque,
Al zoológico sí no nos dio tiempo ir o tuvimos miedo. Más bien no tiempo, sino tuvimos miedo. ¿A qué? ¿A los animales? No, a la calle, a perdernos. Ahí durante los 21 días fue todo ese tema y venía la parte de ubicación. En el viaje de nosotros fueron muchas parejas, de hecho eran parejas que habían quedado así, que le llegaba uno, al otro no, y se fueron demorando, e hicieron un viaje casi que de pareja, éramos 18. Y les cuento que después de todo, a pesar de que aún Yuri y yo no estamos casados legalmente, como uno dice, por papeles, navegamos con tremenda suerte. Porque de todas las 18 parejas, los que más cercanos caímos fuimos nosotros. Porque habían unos cuantos que eran para reubicación que sí los ubicaron donde estaban sus parejas anterior, que habían venido un año antes y demás. Pero de los 18 que íbamos en parejas actuales, los más cercanos que caímos fuimos Yuri y yo, que estábamos en los municipios contiguos solo a 50 minutos. Digo solo porque el resto era a partir de 2 horas de diferencia. Entonces, imagínense ustedes qué clase choque ese. Tanto esperar para que al final la vida se nos mostrara así. Asumimos, nos fuimos. Yuri cayó ubicado en Morada Nova, yo caí en Limoeiro do Norte, que uno mismo debía costearse a la casa donde se iba a alquilar y las condiciones de la casa, que podías o alquilar una que ya tuviera las cosas o comprártela. Ese era el objetivo del dinero que nos daban. Nos pagaban 2.999 reales. Cuando ya nos ubicaron, Yuri se dirigió, como estaba establecido, para Morada Nova, yo para Limoeiro do Norte. Ahí en Brasilia misma te depositaban una tarjeta, que esos trámites nos llevaban a hacer también, por eso estuvimos los 21 días en el hotel y en Brasilia. Nos llevaban al Banco de Brasil, donde nos abrían una cuenta, nos daban una tarjeta, que era donde nos iban a depositar el dinero. La diferencia con Venezuela es que ahí sí nos pagaban directamente en reales, que iban directo a la tarjeta. La primera semana, casi 2 semanas, estuvimos completamente separados, nos veíamos solamente el fin de semana, porque entonces de lunes a viernes, ahí se trabajaba solamente de lunes a viernes, un horario establecido, 16 pacientes por la mañana, 16 por la tarde, no había que escribir tanto, las enfermeras allí hacen muchas cosas y ellas mismas eran las que programaban los terrenos, qué paciente se debía ver, quién no, ellas eran las que clasificaban. Y entonces esos primeros 15 días fueron de adaptación, teníamos que irnos con otros compañeros, donde yo caí éramos 13 compañeros más en la brigada, que muy buena atención y le agradezco mucho desde que llegué, muy buenos compañeros, pero vivíamos todo diferente. Yo llegué directo a alquilarme a un hotel, que eso lo pagaba la alcaldía del lugar ese tiempo de ahí hasta que me pagaran a mí el primer estipendio. Yuri, a pesar de estar a 50 minutos de mi municipio, pues yo trabajaba en el mismo municipio, en el centro, en la misma alcaldía, donde quedaba la Secretaría de Salud. Pero Yuri tenía que trasladarse 1 hora y 10 minutos en transporte para poder llegar a su puesto de trabajo. Y entonces cuando comenzamos a averiguar, tempranito en la mañana, había transporte desde su municipio para el mío, no así del mío para el de él hasta horas de la tarde. Decidimos alquilarnos en el municipio de Yuri. Y así por la mañana, 6 de la mañana, yo salía para mi puesto de trabajo y 7 menos 10 ya estaba llegando y a las 7 comenzaba la consulta y Yuri salía a la misma hora para su puesto de trabajo. La brigada de Yuri también excepcional, muy buenas personas, muy buenos compañeros. Allí estuvimos, en el año que estuvimos, el 18 fue el cuando el mundial de fútbol, pues nos compramos camiseta. No fue ese año ahí en Brasil, pero nos pusimos camiseta y todos compartimos cuando jugaba Brasil. Muy divertido porque Brasil tiene muchos días feriados. Sí. Días feriados nacionales, días feriados provinciales, días feriados municipales. Y ahí pues entonces yo hacía dieta, sí, hacía dieta de lunes a viernes. Y el sábado, cuando íbamos de compra, que nos levantábamos tempranito, porque eso sí, para comprar lo que eran los vegetales y las viandas,
había que levantarse temprano, eran los sábados las ferias, pero empezaban a las 6 de la mañana y ya a las 7:30 no quedaban nada. Entonces el sábado también había que madrugar, íbamos, comprábamos, yo ponía la lavadora con su primera vuelta, una que hacía todo, íbamos, comprábamos las viandas y allí nos conocían. Allí no encontramos el plátano macho, que le decimos aquí, encontramos uno parecido, entonces nos hicimos amiguitos de los que vendían allí y ya ellos no le echaban productos para que no se nos maduraran, para podernos comer verde, hacer fufú, hacer chicharrita, porque no daba chance. ¿Sí? Y entonces el mayor objetivo también era ahorrar, porque queríamos ahorrar para tener nuestra casita. Ay, Dios mío. Es que todo después cambió tanto, nada. Ahorrar, y lo hacíamos a través, como ya teníamos el dinero, pues sí había la posibilidad de ahí de Brasil de transferir, no me acuerdo bien si era por tercer país o qué, pero había una página habilitada donde teníamos la posibilidad de transferir parte del dinero de esa tarjeta para acá hacia Cuba, lo que pudieras ahorrar, y te llegaba en CUC, cuando aquello te lo daban en CUC, que era el cambio y la moneda que se estaba usando aquí por el dólar. Equivalente al dólar. Ajá, equivalente al dólar. Ahí conocimos, ahí sí paseamos, sí, conocimos Guaramiranda, un lugar bello, precioso, unas alturas que tú vas por unos barrancos así subiendo y subiendo las lomas muy estrechitas, que se te pone el corazón acá, pero es muy bonito, porque es frío y tienen la estructura así como si fuera de esos países fríos, o estuvieras en Alaska, o estuvieras en Rusia, en la parte de Turquía, así, muy, muy bonita la condición. Cuando tú fuiste a Rusia, Turquía y Alaska. Así mismitico, como cuando yo estuve por allá. Y ahí, sinceramente, me he tomado el mejor chocolate caliente de mi vida. Qué cosa más deliciosa. No así fue la experiencia con la pizza, y nosotros muy entusiasmados nos gusta la pizza cubana, por comprar la pizza, y cuando pusimos, pues es nada, la pizza sí era ancha, era grande, pero el ancho de la pizza, yo creo que la uña mía casi es más ancha que aquello. Qué decepción, pero el chocolate divino, divino. También allí tuvimos la posibilidad de ir a una playa, Morro Blanco. Claro, nosotros estábamos el primer año aprovechando para conocer, porque no habíamos ido por 3 años. Por 3 años no habíamos ido. Desde el 12 de mayo, pues teníamos un mundo por delante. Pero fatídicamente nada, salió Bolsonaro, se puso en contra de la misión, cerraron la misión, y el 2 de diciembre, a los 6 meses y 18 días, pues nada, estábamos llegando nosotros aquí de vuelta. Tuvimos la oportunidad de que, como eso queda cerca de Fortaleza, Ceará, esta fortaleza, y quedaba 2 horas y tanto del municipio donde estábamos, entre todos nos reunimos, la brigada de Yuri, porque la brigada mía, solo 2 volvimos, los otros se quedaron allá, o volvieron y después se volvieron a ir y actualmente están allá. Nos reunimos entre todos y compramos un contenedor, y entonces lo que hicimos fue el llamado homenaje de casa, que era la posibilidad de, solo pagando el taxe del envío, traer a menor costo, obviamente, traer todas las cosas que teníamos en la casa. Y ahí todos se reían porque yo traje todo. Bueno, es que en 6 meses ni siquiera la escoba ya lo vivo casi usado, estaba casi nuevo. Si nunca estábamos ahí, éramos los dos solos, todito. Lo logramos traer, tuvimos esa suerte. Del 14 de noviembre ya Bolsonaro había decidido cancelar la misión, y el 11 de noviembre, del 9 al 11, no me acuerdo bien el día, mis padres habían llegado aquí ya con la muda, es decir que no había vuelta atrás. Llegamos de fly acá para casa de mi tío todos. Enseguida eso fue otro dilema más, porque no teníamos ninguna dirección de acá, todavía la casa de mi tía no estaba construida, eran en un, ¿cómo se llama esto? Era un cuartico con las paredes eran de metal, de todas las de metal, plancha de metal de 5 milímetros. Un contenedor, era Sí. un contenedor, pero este tema de la mudanza pues es otro video si les interesa. De la misión en Venezuela y Brasil, y las misiones en general,
como les decía, le comentaba de Venezuela, a mí en lo particular, en ambas, independientemente de que no concluyó como quería la de Brasil, a mí me fue bien. Tuve buenos resultados, objetivos cumplidos. De ahí incluso salió la moto. No pudo salir la casa, pero sacamos la motorina. Pero es fuerte. El tema este de dejar atrás, incluso en Brasil, cuando en un momento en que llevamos, los días se iban acumulando cerrados, llegaba a la habitación, el momento más agradable del día era el trabajo y cuando los compañeros pasaban, pero de ahí era mirar cuatro paredes, había de todo, pero ¿qué haces tú con todo si no tienes con quién disfrutar? Y hubo un momento en que yo llamé para acá a mi mamá y le pregunté, llegué a preguntarle que si yo viraba para atrás, si ella se ponía brava. Fíjate que después que hablé, pues me arrepentí porque entonces la hice sentir mal. Ella obviamente me dijo que la decisión que yo tomara estaba bien, trató de darme ánimo, pero después me dolió habérselo dicho porque sé que se quedó preocupada. Cuando me mudé con Yuri, pues fue mucho más adaptable. Con Venezuela igual, me fue bien, pero fue un proceso, yo soy bastante adaptable a todo tipo de situaciones, pero fue un proceso de inadaptación, supongo, al estar lejos de la familia, porque el primer año yo me fui muy sonriente, muy campante, yo iba de camping, como estaba acostumbrado a ir a diferentes competencias, pero por años, según me iba yendo cuando se cerraban esas puertas de migración, era tétrico. Yo llegaba llorando a Venezuela y demás, y el último año logré muchas cosas, muchos objetivos, porque vuelvo y repito, me fue bien en la misión, pero no me adaptaba a estar sola. Bajé muchísimo de peso, a pesar de que tenía de todo. Pero de que si lo volvería a hacer, pues nada, sí, para adelante, porque conocí, fueron otras oportunidades, de todo se aprende. Logramos salir adelante, que era el objetivo principal. Y comparando las dos misiones, pues Brasil superaba a Venezuela porque podíamos movernos, podíamos conocer, podíamos disponer de las cosas, que sí era mucho más restringido en el caso de Venezuela. Ya cuando viré, sí, de la misión de Brasil, nos incorporamos al trabajo y ya sí decidí que era momento de formar a la familia. De hecho, ya en marzo, llegamos en diciembre y ya en marzo yo estaba embarazada de Kevin y nació en diciembre. Y ahí sí ya no creo. No creo que volviera a salir de misión. Dejarlos así y ahora que son dos, eh, no me parece. Hasta aquí este tipo de mi cuento por hoy, esta parte de historia de vida. Me dejan saber igual si les gustó o no y si quieren conocer algo más.